Un matrimonio falso para salvar su imperio. El jefe de la mafia coreana no esperaba caer primero. Había sobrevivido intentos de asesinato, adquisiciones hostiles, guerras libradas simultáneamente en salas de juntas y callejones oscuros. Había construido un imperio sobre el principio de que la emoción era una responsabilidad y el control era la única moneda que nunca se devaluaba. Kang Ji-hoon tenía un plan para todo, contingencias para sus contingencias, y cuando llegó el ultimátum de la familia Hwang, cásate en 60 días o mira cómo tus territorios del norte se disuelven en sus manos, también tenía un plan para eso. Clínico, eficiente, un matrimonio de contrato con una mujer elegida por su discreción, su inteligencia y su completa ausencia de interés romántico en él. Una transacción con un plazo, un acuerdo con una cláusula de salida. Lo que no tenía planeado era ella, la manera en que leía una sala más rápido que sus lugartenientes más entrenados, la manera en que discutía con él, no para ganar, sino porque tenía razón y lo sabía, y esperaba que él fuera capaz de reconocerlo. La manera en que se quedó dormida en el coche después de la cena de su madre y se veía, por primera vez desde que la había conocido, completamente sin defensas. No tenía un plan para lo que sucedió en su pecho en ese momento, y Kang Ji-hoon nunca en su vida adulta había encontrado un problema para el que no tuviera un plan. Si te quedas hasta el final de este video, entenderás cómo el hombre más controlado en un mundo construido sobre el control fue el primero en caer, y lo que eso le costó antes de admitirlo. Para entender cómo cae un hombre como Ji-hoon, necesitas entender de qué estaba hecho. No nacido en la riqueza, construido hacia ella. La familia Kang tenía recursos, pero Ji-hoon había construido el imperio tal como existía hoy a través de 20 años de decisiones que le exigían ser la persona más fría en cada sala. Frío no era crueldad, frío era precisión. La capacidad de ver cada situación sin la distorsión del deseo, del miedo, del apego. Había visto a hombres más poderosos que él perderlo todo porque amaban algo, una mujer, un hijo, una visión, más de lo que amaban la estrategia. Había tomado una decisión privada a los 22 años de que nunca sería ese hombre. Le había servido completamente durante más de una década. El ultimátum Hwang llegó un martes. Para el jueves tenía una lista de candidatas. Para el lunes siguiente la había reducido a una. Ella llegó con una recomendación inusual, no de su red, sino de una conversación que su asesor de mayor confianza había escuchado en una conferencia. Una mujer que en 40 minutos de conversación con un asociado rival había extraído información que su propia división de inteligencia había estado persiguiendo durante 3 meses. No había usado manipulación, había usado curiosidad genuina y escucha excepcional. Y la otra persona había hablado porque ella hacía que se sintieran, de manera completamente auténtica, que lo que decían importaba. Esa era la habilidad que Ji-hoon necesitaba a su lado. Envió la propuesta a través de los canales adecuados. Ella tardó 4 días en responder. Eso le pareció interesante. La primera reunión estableció los términos en 40 minutos. Ella claramente se había preparado, no para impresionarlo, sino para protegerse. La distinción era visible en cómo presentó sus condiciones. No aspiracionales, estructurales. Lo que necesitaba, lo que no comprometería y lo que esperaba de él a cambio, expresado con una franqueza que la mayoría de las personas en su mundo pasaban años aprendiendo a fingir, y ella entregaba como simplemente su forma de comunicarse. Él lo apreció, lo archivó, siguió adelante. El anuncio del compromiso generó la respuesta que había calculado. La familia Hwang pausó su movimiento territorial. Los rivales recalibraron. Su junta directiva exhaló. El plan funcionaba exactamente como fue diseñado. La primera aparición pública fue una cena de beneficencia. Llevaba algo que lograba ser apropiado para cada persona en la sala simultáneamente, lo cual era un cálculo social más complejo de lo que parecía, y él notó que lo había hecho sin esfuerzo visible.
Trabajó la sala durante la recepción previa a la cena con la facilidad naturalista de alguien que genuinamente le gustaba a la gente, lo cual era diferente de su socialización entrenada, de una manera que producía mejores resultados que su socialización entrenada. La observó hacer reír a un patriarca de 70 años con lo que parecía ser un comentario completamente espontáneo, y notó, con la precisión que aplicaba a todo lo que valía la pena notar, que ella estaba haciendo algo que no podía revertir completamente. Eso era inusual. Casi nada era difícil de revertir cuando observabas con suficiente cuidado. La complicación llegó gradualmente, lo que la hacía más peligrosa que cualquier cosa repentina. A lo repentino podía responder. Lo gradual significaba que ya era significativo antes de que lo identificara. Comenzó con las reuniones. Ella asistió a 3 sesiones con sus asesores senior, no requeridas por su acuerdo, pero había pedido entender el contexto empresarial que formaba sus apariencias públicas. Se sentó, escuchó y al final de la tercera reunión hizo una pregunta que detuvo a su asesor más senior a mitad de una frase. No era una pregunta agresiva, era estructural, sobre una asunción integrada en una proyección a largo plazo que todos en esa sala habían aceptado como fundacional durante 4 años. La asunción era incorrecta. Ella la había identificado en su tercera reunión a través de la escucha contextual. Su asesor lo confirmó durante la semana siguiente. Ji-Hoon la llamó esa noche, no para agradecerle, porque la gratitud en su mundo se comunicaba por acciones, no por palabras. Llamó para preguntar cómo lo había visto. Ella explicó su razonamiento de una manera que era clara, secuencial y completamente sin actuación. No estaba demostrando su inteligencia, solo estaba respondiendo su pregunta. Se quedó en la llamada 40 minutos más de lo que la pregunta requería. Lo notó después, lo archivó en una categoría que todavía no tenía nombre, la categoría que estaba acumulando entradas más rápido de lo que le resultaba cómodo. ¿Alguna vez intentaste mantenerte racional sobre alguien que seguía haciendo eso imposible? Ahí estaba él, y todavía no lo había admitido ni siquiera ante sí mismo. La cena de su madre fue el primer momento en que Ji-Hoon entendió que la situación había ido más allá de los límites de lo que había diseñado. Su madre era la única persona cuya percepción no podía gestionar completamente, no porque fuera más inteligente que él, sino porque lo había amado tanto tiempo como para leer lo que existía debajo de su control en lugar del control. Había informado a su esposa contratada sobre su madre de la manera que la informaba sobre todas las interacciones de alto riesgo, completo, preciso, centrado en lo que importaba. Lo que no había anticipado es que ella ignoraría el informe, no lo desafiaría, lo superaría, porque en 10 minutos de conocer a su madre había identificado lo que su madre realmente necesitaba de esa velada, lo cual no era la actuación de una relación feliz, sino una conversación genuina con alguien interesado en su hijo como persona en lugar de como posición. Se lo dio, auténticamente, sin cálculo. Su madre habló más esa noche que en cualquier cena familiar que pudiera recordar. En un momento dijo algo sobre él, algo verdadero, específico y ligeramente vulnerable que claramente nunca había dicho frente a él antes, y su esposa contratada escuchó con una atención que era completamente real y respondió con una calidez que era completamente real. Y Ji-Hoon se sentó al otro lado de la mesa sintiendo que algo cambiaba en su arquitectura interna de una manera que no tenía explicación táctica. El coche después de la cena. Se quedó dormida antes de llegar a la autopista. El agotamiento particular de alguien que había estado genuinamente presente durante toda una velada en lugar de fingir presencia. Él podía notar la diferencia. Había pasado 20 años en salas llenas de personas fingiendo presencia. Esto era diferente. Ella dormía con la cabeza contra la ventana en un ángulo que parecía incómodo, y algo en la completa ausencia de su habitual conciencia compuesta, la capa que llevaba en cada momento público, lo dejó muy quieto. La miró más tiempo del necesario o explicable. Luego miró hacia adelante. Su chofera no dijo nada. Condujeron el resto del camino en silencio y cuando llegaron a su edificio hizo algo que no había planeado. Esperó hasta que ella estuviera dentro antes de decirle al chofer que se marchara. No por razones de seguridad. Tenía personas para las razones de seguridad.
Esperó porque, y este era el pensamiento que examinó desde múltiples ángulos buscando la explicación racional y no encontró ninguna, no estaba listo para que terminara la velada. Este fue el momento. No uno dramático, no cinematográfico, un hombre en el asiento trasero de un coche que había controlado todo durante 20 años, dando cuenta, con la tranquila precisión que aplicaba a todas las realizaciones importantes, de que algo había sucedido que no había autorizado, que estaba, y se quedó con esta palabra durante mucho tiempo antes de aceptarla, involucrado, con ella, sin haberlo planeado. Aquí está lo que esta historia revela que vive debajo de todo su drama superficial, lo que significa cuando una persona construida completamente alrededor del control encuentra algo genuino. El control, como estrategia de vida completa, funciona hasta que encuentra su condición específica de fallo. Y la condición de fallo siempre es la misma, algo real. Kang Ji-hoon podía gestionar la actuación. Era excepcional leyendo la estrategia, detectando el cálculo, navegando la brecha entre lo que las personas presentaban y lo que querían. Lo que no tenía defensa era la ausencia de brecha. Alguien que presentaba exactamente lo que era, cuya calidez era calidez real, cuya inteligencia no era desplegada, era simplemente cómo pensaba, cuyo interés en él, cuando se desarrolló por quién era él cuando olvidaba gestionar cómo parecía. Las investigaciones sobre apego emocional en personalidades de alto control identifican consistentemente el mismo patrón. Lo que rompe las defensas es la autenticidad, precisamente porque la arquitectura defensiva fue construida para gestionar todo lo demás. Él había estado gestionando todo lo demás durante 20 años. Nunca había tenido que gestionar esto. Y la ironía, la que lo mantenía despierto de una manera que nada externo había logrado hacer en años, era que la había elegido precisamente por cualidades que la hacían imposible de mantener a distancia. Había seleccionado su propia perdición con la misma precisión que aplicaba a todo. Y en algún lugar de las horas sin sueño de ese reconocimiento, algo que había sido rígido durante mucho tiempo comenzó, sin su permiso, a ablandarse. El momento en que lo admitió, ante sí mismo, en el lenguaje privado específico que usaba para las decisiones que realmente contaban, no fue romántico en el sentido convencional. Era más como una evaluación táctica que llegó a una conclusión inesperada. Había estado ejecutando el cálculo durante semanas sin nombrar lo que calculaba. ¿Qué es ella para el acuerdo? ¿Qué es ella para el negocio? ¿Qué es ella para...? Y aquí era donde el cálculo seguía produciendo una respuesta que no encajaba en ninguna categoría establecida. ¿Qué es ella para mí? La respuesta, cuando finalmente la dejó completarse, fue comprensiva. Era la persona genuinamente más interesante que había conocido en una década. Era la única persona en su mundo inmediato que respondía a él sin el filtro de lo que representaba. Hacía reír a su madre de una manera que añadía algo a la vida de su madre que él, con todos sus recursos y todo su amor, no había podido añadir. Y estaba, según los términos del acuerdo que había diseñado con deliberada precisión, programada para salir de su vida en 4 meses. Llamó a una reunión con su abogado para discutir el contrato, no para terminarlo, para entender cada mecanismo posible de extenderlo en maneras en que ella tendría que estar genuinamente de acuerdo, porque cualquier cosa con la que ella no estuviera genuinamente de acuerdo era, por cada medida que había comenzado a importarle, no digna de tenerse. Estaba, por primera vez en 20 años, preparado para estar en una posición que no había diseñado de antemano. Lo que sucede después de esa decisión no es el fin de la complejidad, es el comienzo de un tipo diferente. Porque decirle a una mujer que entró en un acuerdo de contrato con un hombre que representa todo lo controlado y calculado, que has desarrollado sentimientos genuinos, requiere un nivel de vulnerabilidad que es, para alguien como Ji-hoon, genuinamente más terrorífico que cualquier amenaza externa que haya enfrentado. Las amenazas externas tienen contramedidas. La vulnerabilidad no tiene ninguna. Ella escuchó cuando se lo dijo, de la misma manera en que siempre escuchaba, completamente, sin interrupciones, procesando lugar de actuando una reacción. Y cuando respondió, dijo algo que no había anticipado en ninguno de los escenarios que había ejecutado, que había sido rigurosa y disciplinada y completamente sin éxito con el contrato, que el contrato se había sentido como protección y había resultado ser la membrana más fina posible entre ella y algo para lo que no había presupuestado.
No había planeado la calidad específica del relieve que llegó con esas palabras. El relieve